Bueno, hoy tenemos un nuevo encuentro del proceso creativo de algunas de las novelas más monumentales que llegaron hasta mis manos. Llegó un día Antonio Turbe a cielo abierto y quise invitarle para hablar de ese, insisto, monumento literario. Gracias, Antonio. Un placer. Oye, ¿cómo te nace la idea de reconstruir el universo de Antoine de Saint-Exupéry, que para muchos es conocido por El Pequeño Príncipe? Olvidan Vuelo Nocturno, olvidan tantos libros, y convertirlo en un ser de carne y huesos y en un héroe, como vamos a contar. O sea, ¿de dónde nace? ¿Por qué decides de repente empezar a escribir un libro que se llama Cielo Abierto? Bueno, yo creo que los libros que a mí me interesan son los que surgen de dentro, ¿no? del fondo de las cosas. Y para mí Saint-Exupéry es un viejo amigo, ¿no? Es alguien a quien yo conocí cuando tenía 11 años, ¿no? Han pasado más de 40 años, cuando un día entró en clase una profesora. En aquella España que estaba dando la vuelta, llegó una profesora de catalán, una profesora un poco hippie, con un bolso de flecos, y de aquel bolso sacó El Petit Príncipe, ¿no? Una edición en catalán del Principito. Y yo leí aquello y seguramente me enteré de la mitad, pero hubo algo que me hipnotizó en ese libro. Entonces quise saber más quién es el señor que había escrito eso, me enteré que había sido piloto, y al paso de los años, con diversas edades, he seguido leyendo el libro, leyendo sus artículos, como tú dices, el resto de sus novelas. Y bueno, yo siento que tengo con él como una relación de amistad mucho más cercana que con mucha gente que he tratado en el trabajo o en muchas partes, ¿no? Por lo tanto, me sentía como autorizado y agradecido, ¿no? Y con ganas de contar quién era este hombre que para mí ha sido tan importante. Bueno, curiosamente estamos hablando de ese libro del cual se cumplen 75 años de la muerte de Antoine de Saint-Exupéry. Cuando tienes una idea, tu proceso habitual, supongo, es la documentación, es saber qué hay sobre ese personaje, ese mito, y empezar a trabajar. Porque tienes 3 mitos aquí, no solo uno. Sí, efectivamente. En este caso quise, porque uno es avaricioso, ¿no? Cuando hay cosas que le fascinan y quieres compartir esa fascinación, porque cuando yo empecé a indagar sobre Saint-Exupéry, vi que además de él, pues tenía 2 amigos pilotos, Henri Guillamet y Jean Mermoz, que eran también absolutamente extraordinarios, personajes literarios potentísimos. Y entonces, efectivamente, hubo un primer proceso de documentación. Yo ya había leído todos sus libros, incluso más de una vez, alguna biografía, pero bueno, profundicé en esa documentación, leyendo más biografías, pidiendo, hay una revista francesa, ICAG, donde hay muchos textos del propio Saint-Exupéry sobre aviación, el libro sobre vuelo, etc. Lo que pasa es que yo soy bastante desordenado, entonces yo iba tomando muchísimas apuntes y notas de la documentación, pero tal como los iba apuntando en libretas, luego nunca los encontraba, me los extraviaba, ¿no? Pero yo creo que cuando me puse a escribir no tenía todas las notas, todas las fechas, por eso puede haber algún baile, algún error, ¿no? Pero sí que tenía un poco ese mejunje en la cabeza de todo lo mucho que yo había leído. Desde que decides, quiero escribir ese libro, hasta que aparece en las librerías, ¿cuánto tiempo transcurre? Pues más de 4 años, 4 años y medio, más o menos. Tú cuando escribes te encierras del mundo, lo compartes con tus frecuencias, tertulias, presentaciones, es decir, puedes vivir como escritor, como personaje público, sin que tu vida pública de presentador, de contertuliano, etcétera, etcétera, pues afecte al escritor. ¿Puedes dejar al escritor en su casa y volver al mundo? Bueno, uno es como Mortadelo, que se disfraza de muchas cosas, entonces, bueno, pues la gente que nos dedicamos a la cultura, tú bien lo sabes, Jordi, somos todos pluriempleados culturales, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando toca hacer de profesor, cuando toca hacer de periodista, cuando toca hacer presentador de eventos o de lo que fuere, ¿no? Tú te vas disfrazando de diversas cosas. Entonces, un poco como que ese Saint-Exupéry, ese libro de aviadores, ¿no? Como que se queda en el perchero, ¿no? Con el paraguas y la americana, pero en cuanto sales está ahí otra vez, ¿no? Realmente el libro se escribe no solo cuando estás delante del ordenador, sino cuando estás lavándote los dientes, cuando estás en el autobús, cuando te vas a dormir y empiezas a pensar en ello y medio se mezcla en tu sueño, ¿no? Yo creo que se fragua, ¿no? Constantemente, por tanto, efectivamente, lo llevas arrastrando siempre. Yo creo que se podría considerar una novela total. Tiene una parte importantísima de aventuras, incluso en el tema del desierto tiene como un punto del oeste, un punto muy breve de comedia, novela romántica con la historia de primero Lulú, luego Consuelo. Por eso la considero una novela que es total y que a mí me deslumbró y me parece
Antonio, te lo digo de corazón, que es una de las mejores 20 novelas que he leído en mi vida, y me costaría reconocer cuáles son las otras 19. Fíjate qué peligroso es esto. La cuestión es que, ¿cómo sabes tanto de aviones, de mecánica, de campos de aterrizaje? Eso viene por la documentación, pero es que al fin y al cabo me estoy preguntando si tú, además de agente cultural, de escritor, has sido piloto o en otra vida fuiste piloto, porque cuando vuelo contigo me siento como volando con Antoine de Saint-Exupéry en alguno de sus vuelos nocturnos. Pues mira, te voy a confesar que yo, uno escribe sobre lo que le fascina, y a mí me fascina precisamente esta gente por su valor, porque yo tengo mucho vértigo. Yo me subo a una escalera para pintar y ya empiezo a temblar, es decir, a mí viajo en avión, pero en fin, no me gusta ni un pelo, ¿no? Tengo mucho vértigo. Entonces, claro, me fascina el valor de esta gente, ¿no? Cuando me puse a escribir, claro, he leído muchos libros sobre aviación, sobre ellos, pero también sobre Amelia Earhart, sobre grandes pilotos, sobre Lindbergh. Bueno, es un tema que me gusta mucho, supongo que precisamente por mi propia carencia. Sí que me planteé decir, bueno, yo tengo que experimentar cómo es un vuelo de este tipo para poder contarlo. Y bueno, durante mucho tiempo le di vueltas, pero dudaba, no me atrevía. Una Navidad mi mujer me regaló un vuelo en avioneta de un pequeño aeródromo que hay aquí en Pals, pero me fui haciendo el remolón, caducó el bono, no me atrevía. Y al final dije, mira, si esta gente volaban, se subían en esos aviones que eran como de papel, como yo voy a comprar el pan, no voy a ser capaz de subirme una sola vez. Y encontré en Sabadell una fundación que hay que conservan aviones clásicos antiguos en estado de vuelo. Me hice de esa asociación y tienen dos Booker, dos aviones biplanos de los años 1930, y bueno, pues con el jefe de pilotos de la asociación hice un vuelo en uno de ellos. La verdad es que estaba muy asustado cuando fui para allá, porque son unos avioncitos realmente de papel, los mueves como una mano, son como el carrito del Carrefour, lo empujas y el avión se mueve, o sea, no pesan nada. Y bueno, y lo ves ahí de una fragilidad increíble, pero bueno, me subí, me tragué mi miedo y luego fue una experiencia maravillosa, porque esos aviones son tan ligeros que en el aire tiene una sensación de flotabilidad increíble, es como un velero. La diferencia entre una lancha motora y un velero, estos son como el velero, con el viento, se alabean, se sostienen. La verdad es que fue muy bonito, muy bonito. Le ordeno que ame la vida, o sea, el piloto que muere llega al cielo antes. Yo creo que tu libro es necesario para entender lo que es el heroísmo. Y te cuento una pequeña anécdota. Hacía muchos años, en el Mundial de Fútbol, uno de los presentadores, cuyo nombre quiero olvidar, dijo de repente en las noticias: dejémonos de literatura y vayamos directamente a lo importante. Vamos a conocer los héroes del fútbol. A mí eso me sentó fatal, porque creo que la palabra héroe como que se regala con demasiada generosidad. Y la segunda anécdota es que quise ir, me gusta mucho Marruecos, viajé hasta Marruecos en repetidas ocasiones, fui a Tarsaya, conocí el museo de Antoine de Saint-Exupéry con su avioncito en la plaza, y allí había cartas, había documentos a los héroes de la aviación, Guillaumet, Mermoz y Antoine de Saint-Exupéry, y en ese momento, Antonio, pensé, digo, los héroes de la aviación, o sea, a todo el mundo llaman héroes, y de repente no fue hasta que leí tu libro que dije, Dios mío, esos sí son los auténticos héroes y no los héroes del fútbol, que lo único que tienen que hacer es empujar un balón. O sea, qué mal hablamos o qué falta de modelos de heroísmo tenemos en nuestra sociedad, porque lo que hacen esos tres superhombres de este libro es de piel de gallina. O sea, yo creo que son eso, héroes, no son semidioses, son superhombres, pero encima hombres con todos sus defectos. Y te hago la pregunta, claro, tú hablas de Jean Mermoz como un hombre que toma cocaína, que se va de prostitutas, acercas al héroe, para no decir no es un dios, es mortal. Es una doble imagen muy particular, la de construir un héroe a partir de sus debilidades. Bueno, es que yo creo que eso lo engrandece, ¿no? Aparte que era así, no puedes no decir porque su vida era así. Mermoz es un personaje excesivo para todo, para lo bueno, también para lo malo, ¿no? No tiene medida ninguna, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso lo agiganta, porque
precisamente el héroe es aquel que se sobrepone, ¿no?, a su propio miedo, a sus carencias, a sus limitaciones. Una persona con dificultades para andar, cuando consigue caminar durante 100 metros, ha hecho un acto heroico, ¿no?, porque se ha sobrepuesto, ¿no? Y además para mí son héroes porque son pilotos, pero no son pilotos que destruyen, no son pilotos que lanzan bombas, son pilotos que lanzan cartas, ¿no? Son pilotos al servicio de la sociedad civil, ¿no?, que llevan el correo aéreo, esas cartas que son tan importantes para la gente, ¿no? Por tanto, su riesgo, su reto, no es un reto baladí, no es un reto para el libro Guinness de los récords, sino para que la gente reciba esas cartas que son tan importantes. Pero además, lo más particular es que son héroes, que son personas, y que incluso llegan, eso me encantó, tienen dificultades para encontrar trabajo. Repasa cada día los anuncios clasificados del periódico. Se buscan electricistas, comadronas, mozos de almacén, agrimensores, contables, afinadores de piano, pero nunca se precisan pilotos. Y eso lo cuentas de Antoine de Saint-Exupéry, y en algunas páginas más atrás, en la 138, hablamos de Jean. Dame algo de dinero, Jean. Dinero no tengo un céntimo, debemos ya una semana de hotel. Es que no lo sabes. Maldita sea, no decías que ibas a ser piloto y ganar mucho dinero. Si lo hubiera sabido me habría quedado en Thionville. Mesmoth se encoge de hombros. Puedes volver cuando quieras. Thionville sigue estando donde siempre. Maldita sea, me marcho a cenar a algún sitio. Sin dinero encontraré a alguien que me lo pague. O sea, tampoco era nada fácil para un piloto en ese momento, porque luego encontramos a Antoine de Saint-Exupéry vendiendo camiones. Dices, bueno, la aviación empezaba, todo era muy precario, ¿no? Realmente, cuando termina la Primera Guerra Mundial, en el año 1918, los aviones se habían utilizado como máquinas de guerra, pero cuando acaba la Guerra Mundial no se sabe muy bien qué hacer con los aviones, porque realmente los aviones en esa época son muy ligeros, no pueden aguantar mucho peso, como máquinas de transporte no son muy eficientes y no saben muy bien qué hacer. De hecho, hay veteranos de la guerra que se dedican a hacer exhibiciones circenses, aéreas, así, un poco para ganarse la vida. Y bueno, como siempre hay gente inteligente, pues la Tecoeg, por ejemplo, en Francia, es un empresario que dice, bueno, pues si los aviones llevan bombas, ¿por qué no pueden llevar cartas? Pero hasta ese momento en que empiezan a nacer la aviación, ¿no? Y ya mucho después, una década después, ya se fundará Air France, pero hasta ese momento ser aviador era realmente una cosa de cuatro chalados en sus locos cacharros, ¿no? Y realmente era bastante ruinoso ser piloto. Y hay un momento que hablas de que toma un tren de cercanías que lo traslada hasta el pequeño pueblo del Prat y desde allí llega en bicicleta hasta el hangar de las líneas aéreas de la Tecoeg. ¿Eso existió? Sí. ¿Existe algún lugar? O sea, sí. Es como para ir de peregrinación a este lugar, sí. Los que amamos a Antoine de Saint-Exupéry. ¿Lo pudiste situar en el mapa? Bueno, sí, actualmente sí, hay una zona de hangares aéreos, todavía hay una zona de aeródromos privados ahí, y en esos hangares estuvo el de la Tecoeg, porque ellos partían de Toulouse, su primer lugar de aterrizaje era Barcelona, después Alicante y después Málaga. Tenían estos tres puntos. Me sorprendes cómo se puede escribir un libro así sin haber estado allí. Es un tema de imaginación, pero esa pasión, ese arraigo al desierto, todo lo que cuentas, yo creo que tú, a veces me preguntaba, soy sincero, si eras humano, porque yo creo que dejaste casi que la sangre en ese libro, es decir, es un libro vivo, orgánico, se transforma, se mueve, te mueve a ti. Tiene que ser así, es decir, los libros tienen que surgir de dentro, ¿no? Lógicamente en la literatura hay muchas ligas, ¿no? Hay la liga del entretenimiento, tú puedes hacer un libro solo con documentación, con un enigma, puedes hacer un libro de muchas maneras, pero los libros que a mí me interesan son los libros volcánicos, ¿no? Los que realmente surgen de adentro. Entonces, cuando tú has leído durante muchos años muchas cosas, eso va creando, digamos, un pozo dentro, ¿no? Y hay un momento en que tú eso te pones ante el ordenador y surge, ¿no? De una forma espontánea, ¿no? La gracia de escribir, tú lo sabes, es que uno parece más listo de lo que es, ¿no? Dice, jo, con lo zoquete que yo soy, me pongo a escribir y dice, pero yo no sabía que sabía esto, ¿no? Van surgiendo cosas, ¿no? Tu cerebro hace asociaciones de ideas, rescata recuerdos, otro los inventa, otro los proyecta, mezcla sueños, y de todo ese mejunje, de esa ensaladilla de cosas, surge la historia, ¿no? Y bueno, la historia es mejor que tú mismo, ¿no? Bueno, yo creo que nos transforma, nos sorprende, sí. A veces te preguntas cómo he sido capaz de escribir eso. Y añado una frase de la página 229, dice, todo escritor lleva dentro un vanidoso, con diferentes grados de cortesía y disimulo. Lo que publicó entonces en la revista le pareció sublime, ahora le parece chatarra. ¿Tienes esas dudas cuando estás escribiendo, cuando terminaste de pensar, iba a escribir una obra maestra y me quedé a medio camino o no me gusta?
¿Tienes esos bajones, Siempre. esos altibajos? Siempre, además hay que tenerlos, es decir, uno no puede estar enamorado de sí mismo, ¿no? Porque al final te conviertes en un imbécil, es decir, uno tiene que dudar siempre, pensar que no está lo suficientemente bien, porque además lo que tú persigues, ¿no? Es un pez de colores que se te escapa entre los dedos, ¿no? Nunca lo atrapas del todo. De hecho, tú guardas la novela en el cajón, como se dice, un tiempo prudencial para volver a acariciarla y ser como más objetivo. Cuando tú terminas la novela y dices, está terminada, no necesito tiempo, la mando a un concurso, la mando al editor, ¿le das un tiempo de letargo invernal? No. Soy muy ansioso, entonces no puedo, no sé, para mí es un poco como hacer pan, ¿no? Estoy como amasando, 1 año, 2 años, amasando, y hay un momento en que es una cuestión intuitiva, ¿no? Que tengo la impresión de que ya no puedo hacer nada más, ¿no? Que la voy a estropear, si lo toco más lo estropeo. Hay un momento que digo, bueno, ya está, ya no doy más de sí. No sé hacerlo mejor, es así, no tiene que ser así, ¿no? Y entonces, bueno, se va al horno de la editorial, ¿no? Oye, ¿no te da pena, Antonio Iturbe, que la marca Aeropostal ahora sean unas camisetas de moda, una marca de moda? Pues sí, ¿Dónde están los héroes? Bueno, las cosas se diluyen, ¿no? Picasso también es un coche, efectivamente, ¿no? La Aeropostal tuvo un final triste, pero por otro lado lógico, ¿no? Aquellos pioneros, ¿no? De los años 20 de la aviación, en esas pequeñas empresas aéreas haciendo ese correo aéreo, pues al final se fueron aglutinando en empresas más grandes. El propio Estado francés, cuando entraron en problemas financieros, no quiso ayudarlas económicamente, precisamente forzó su quiebra para absorberlas y crear esta idea francesa, ¿no? De una gran compañía francesa que fue Air France, ¿no? Air France absorbió todas estas pequeñas compañías como Aeropostal, que acabaron desapareciendo. Es una pena, pero por otro lado, para que la aviación sea como la conocemos, sí, hoy en día estas grandes compañías aéreas que mueven millones de personas tuvieron que morir esos pequeños pioneros. De todas formas, como no podemos contar todo el libro, vamos a dar un poco, así como de pedagogía, vamos a contar en pocas palabras qué fue la Aeropostal, ¿no? O sea, unos pioneros de la aviación comercial que abrieron nuevas rutas por lugares inexplorados, que se encontraban con tribus entre los que podían perder la vida, y bueno, si no entran las tribus del África, pues en las montañas heladas de los Andes, con un par de escenas aquí monstruosas que luego quiero comentarte. ¿Te parece que hagamos 2 líneas de lo que quizás de forma mejor contada? Sí, la Aeropostal en esos años 1920 es una empresa que se plantea llevar el correo por vía aérea, que es una idea absolutamente revolucionaria, ¿no? En ese momento el correo es muy importante, obvio decir, no existía internet, pero no existía teléfono móvil, no existía teléfono de cables prácticamente, por tanto la gente se comunicaba a través de cartas, las cartas eran muy importantes. Una petición de matrimonio, una defunción, una orden de compra, una venta, cualquier cosa, todo se hacía por carta. Por tanto, el correo tenía que llegar. Y había sitios muy inaccesibles, ¿no? Francia tenía muchos intereses en el norte de África, en Senegal, por ejemplo, y llegar hasta allí, pues a través de carretera, cruzando el estrecho en barco, en camello, las cartas tardaban una eternidad. Entonces, claro, este correo aéreo ponía las cartas en 3 días, ¿no? Entre Francia y Senegal, ¿no? Era una maravilla y fue una auténtica revolución. Pero para conseguirlo, la Aeropostal tuvo que montar unas líneas que atravesaban primero los Pirineos, atravesaban toda España, desde Málaga hacían el salto del estrecho de Gibraltar y luego cruzaban todo el Sáhara, ¿no? Era muy peligroso porque las tribus eran hostiles al colonialismo europeo y si aterrizaba allí un piloto, iban rápidamente a él a cortarle el cuello o a secuestrarlo para pedir un rescate. Los pilotos, de hecho, llevaban un revólver y ya en la siguiente fase volaban de a 2 los aviones para si uno tenía una avería y caía, el otro aterrizaba y recogía al compañero y al correo y salían pitando, ¿no? Era todo muy peligroso, todo muy precario, pero se consiguió hacer y se demostró que el avión era útil e importante para el correo. Tanto es así que amplió la Aeropostal, se fue a Sudamérica y dijo, bueno, si lo hemos conseguido aquí, vamos a conseguir llevar cartas de Brasil a Argentina. Y vamos a llevar a Chile. Para llevar cartas a Chile había que cruzar los Andes. Había que cruzar picos de 7.000 metros de altura con aviones que solamente tenían 4.500, no les daba más la presión de motor de subida.
Pero bueno, encontrando entre las montañas de los Andes pasillos, ¿no? Metiéndose ahí como entre las piernas de gigantes, Mermoz, Guillamet consiguieron establecer una línea más o menos segura que llevaba el correo aéreo entre Buenos Aires y Santiago de Chile. Por tanto, bueno, abrieron una brecha y demostraron la capacidad del avión de una manera que después toda esa experiencia, todo ese conocimiento, todo ese atrevimiento sirvió para montar luego las grandes líneas que acabaron llevando personas, ¿no? Como ahora viajamos. A mí a veces, Antonio, me parece como que en ese tiempo valían más las cartas, las sacas de cartas, que las vidas humanas. Y hay escenas en tu libro de piel de gallina. Hay un momento que se habla, dice, no vuelan sobre los Andes, sino contra los Andes. Hay un momento que tienen que mover 2.000 kilos de avión y salvan la vida, pero también salvan las sacas de correo, ¿no? Cuando se hace el silencio, se miran. Bueno, releo un poco antes. Más que aterrizar, caen a peso sobre una pendiente no muy lisa. El impacto es duro y el avión da un par de saltos nerviosos antes de posarse definitivamente con un ruido de hojalata quebrada. Un eje del tren de las ruedas cede y el aparato acaba de frenar con el costado, echando chispas contra el suelo. Cuando se hace el silencio, se miran. Ellos han salido ilesos, pero saben que el avión no. Al bajar, observan el desastre, el tren de aterrizaje hundido, los herrajes de cola doblados, el motor con varias piezas rotas. Es un milagro que hayan podido posarse en esa plataforma rodeados de paredes inmensas, pero de poco les va a servir si no pueden salir de ahí. Al ir a hablar, a Mermoz les tiembla la voz, no por la situación desesperada, sino por el frío. Están a 15 grados bajo cero. Aquí, esa escena que dura varias horas. Es real, es una escena real. Es una escena real. Caen con Yo el muero avión. en esa escena, Antonio. Yo me dejo morir. Sobre todo. Soy incapaz. Tampoco soy mecánico, pero no puedo atreverme a luchar contra los 15 grados. Si fuera piloto, supongo que lo intentaría, pero me parece una escena culminante de una belleza extraordinaria. ¿Cómo se puede escribir esa escena teniendo tú como tienes sangre caliente? Bueno, yo un poco como que te proyectas ahí, ¿no? Como hay un momento en el que cuando has leído en la biografía de Mermoz, en la documentación esa escena, cómo sucedió en cartas, ¿no? Bueno, como que yo me proyecto a los Andes, ¿no? Como que estoy agazapado en una roca y lo estoy viendo, ¿no? Ese Mermoz rabioso, como tú dices, que podría hundirse, venirse abajo, encogerse en el frío, y lo que hace es sacar fuerzas de flaqueza y, bueno, como una especie de coloso, él mismo mueve el avión, lo empuja hacia arriba para dejarlo resbalar. Realmente, bueno, es una persona de una fortaleza interior colosal y luego de un sentido, ¿no? de un apego al oficio, ¿no? de la obligación, ¿no? Ese correo tiene que llegar, ¿no? Realmente hay ahí un amor por el trabajo, ¿no? y un sentido, ¿no? de la responsabilidad que a mí me parece asombroso. Una nobleza que creo que hoy sería difícil encontrar en cualquier profesional, con hermosas excepciones. Pero vamos a ir a otra escena que también me parece tan dura, tan intensa, tan emocionada como la anterior. De repente siente una oleada de terror. Para cobrar el seguro han de encontrar su cuerpo. Si no lo encuentran, solo figurará legalmente como desaparecido y pasarán 10 años antes de que certifiquen su muerte. Años de incertidumbre y sufrimiento porque Noel se aferrará a creer que está vivo. Para certificar su muerte deberían encontrar su cuerpo, pero con cualquier tempestad del invierno puede caer una tonelada de piedras arrastradas sobre él y que no lo encuentren nunca. Ese pensamiento lo subleva hacia arriba a unos metros de altura y un repecho. Y acaba contando, no voy a contar nada más de la escena, lo que yo he hecho, ningún animal lo habría hecho. Estamos en otra escena de heroísmo, pero bueno, también es otro hecho real. Guillamet, que toma esa línea de los Andes, él también tiene un problema mecánico, tiene que aterrizar en Laguna Diamante, ¿no? A casi 3.000 metros de altura, en invierno, en los Andes. Los Andes no devuelven a las personas, sus posibilidades de supervivencia son mínimas, pero él empieza a andar, a caminar, y cuando lo que leas en esta escena está exhausto, ya no puede más, se va a dejar morir y dice, bueno, aquí muero. De repente piensa, no, si muero aquí, me va a caer encima cuando llegue el deshielo, cuando llegue la primavera, va a caer un montón de piedras encima de mi cuerpo, nunca lo encontrarán y mi mujer no cobrará el seguro porque no me darán por muerto sino por desaparecido. Entonces aquí no me puedo quedar muerto, me voy a quedar muerto 50 metros más arriba en esa plataforma, y sube 50 metros. Dijo, pero hay otra plataforma 50 metros más, bueno, subo a esa y me estiro allí. Bueno, hay otra plataforma
Y entonces dice, jo, si ya casi subió la montaña, y sube la montaña cuando en realidad él ya se daba por muerto. Pero es que se prepara para morir. O sea, Se prepara para morir y solo tiene juicio por su para mujer, pensar en su mujer. en su mujer, en que cobre el seguro, ¿no? O sea, ese es el acicate para no dejarse ir, ¿no? Porque ella tiene que encontrar su cuerpo y cobrar el seguro. Pero encima, qué historia de amor más extraordinaria. Preciosa, sí, sí, generoso en ese último momento, cuando uno ya todo le da igual, se vaya a morir, ¿qué más da? ¿No? Él piensa en su mujer, ¿no? Es una historia de amor preciosa, sí. Yo creo que no se puede desvelar nada más del libro. Yo creo que a nivel de contenido no quiero contar nada más. Estamos en la mitad del libro. O sea, creo que los lectores y espectadores podrán seguir descubriendo absolutas maravillas en Azul Abierto de Antonio Turbe. Dejamos el libro aquí, con todos sus misterios, con su olor a quemado, con sus héroes, con sus dioses. Y vamos, si te parece, aparte de la felicitación y decirte que es un libro sublime, yo creo que es un libro necesario para ser leído. Tienes otro gran éxito, Antonio, que es el de la bibliotecaria de Auschwitz. En los últimos días llegué a leer que eran más de 150 o 160.000 ejemplares en Reino Unido, en Inglaterra, ¿no? ¿Cómo se logra esa barbaridad? Es un milagro, tú sabes, tú escribes a solas en tu guarida y nunca sabes lo que va a suceder, generalmente no sucede nada, pero bueno, a veces pues no sé, el tam-tam se pone en marcha en la selva y algo se mueve, ¿no? Y en este caso pues en Reino Unido, ¿no? Que es un país, bueno, pues que no tengo yo, en fin, no tengo ningún pariente en Reino Unido. Pues bueno, el libro les ha gustado y la verdad pues que se ha vendido muy bien, la verdad que estoy feliz. Fantástico. De hecho, antes de preparar la entrevista le pregunté a Antonio, no acabo de entender cómo no ha sido todavía nombrado Chevalier des Arts, des Lettres en Francia, cómo nos han puesto la medalla, no sé, al ingenio, al heroicismo, la palabra si existe no lo sé, al heroísmo literario. Tan difícil es que te traduzcan, no a ti, cualquier persona, a un catalán o a un español que salga de sus fronteras, aunque el libro sea inmenso. Bueno, es verdad que nosotros traducimos más escritores franceses que los franceses nos traducen a nosotros. Es decir, nosotros siempre hemos sido muy admiradores, con razón, de la cultura francesa, que es extraordinaria, ¿no? De lo propio Saint-Exupéry. Pero bueno, no lo sé. Yo a veces pienso que tal vez que venga alguien de aquí, del otro lado de los Pirineos, y les diga cómo son sus héroes del correo aéreo, quizá de entrada pues les choque, igual que a nosotros pues nos chocaría pues que nos viniera a explicar, pues no lo sé, nos viniera a dar clases de flamenco pues alguien de Australia, ¿no? Pero bueno, los libros no caducan, no son como los yogures, ahí están. La vida es larga y quién sabe, a lo mejor vemos volar el libro en Francia más adelante, ojalá. Entonces más, Antonio, ¿qué estás preparando ahora? Si se puede contar, ¿estás ya en un nuevo libro? Sí, yo lo de escribir es un vicio como el fumar, el fumador, ¿no? Que con un cigarrillo enciende el siguiente antes de que se apague, ¿no? Pues me pasa con los libros. ¿Se puede contar algo? Claro, todo. Yo quería escribir un libro que surgiera desde dentro, ¿no? Y bueno, con Saint-Exupéry, que es un tema pues, que yo muchos años lo he estado siguiendo, tratando. Y bueno, algo que me surgiera desde dentro, de repente miré hacia mí y de repente me apeteció hablar de cierto lugar de mi infancia, ¿no? Del lugar donde yo crecí, que es el barrio portuario de Barcelona, que es un lugar muy pintoresco y que ha vivido además unos cambios gigantescos, ¿no? De ser un barrio muy modesto, de trabajadores del puerto, de pescadores, ha convertido en un gran festival del turismo, en un lugar absolutamente abierto, distinto, lleno de locales de tatuajes, de patines eléctricos, ¿no? Un cambio brutal respecto a aquel barrio de pescadores que yo conocí. Y entonces, bueno, pues es un poco una historia a través de un personaje que se va y vuelve años después, como una excusa para hablar de ese barrio que tú hablabas antes de lo orgánico, ¿no? Ese barrio que para mí es orgánico, para mí es como un bosque. Yo cuando entro en el barrio parece que las calles se me vienen encima, ¿no? Hay algo en ellas que yo me siento vinculado a ese lugar, a esas historias, a esas leyendas, a esos embustes que se contaban en los bares, pero que eran tan verdaderos como la propia verdad. Y un poco es una historia de historias de ese barrio marinero.
Genial, para un par de años, para medio año, para 2020. Bueno, yo cuando acabé de escribir A cielo abierto, que es, bueno, que entre pitos y flautas, pues fue a final de 2016, ya me puse con este. Entonces yo ya estoy en 3 años con este libro y estoy ya dando como los últimos martillazos, o sea que espero acabarlo pronto. Oye, el premio Biblioteca Breve 2017 de Seix Barral, que ganaste con A cielo abierto, ¿te ha supuesto quizás un reconocimiento mayor de lo que habías logrado antes? Un premio siempre ayuda al escritor, porque sí, le hace más público posiblemente, o llama la atención de los medios de comunicación, para empezar, que no siempre son muy adictos a la literatura. Funciona, sí, parece, ¿verdad? Sí, bueno, funciona al menos durante 2 o 3 semanas, ¿no? Es decir, Bueno, la fama del escritor es muy pequeñita, ¿no? Ya sabemos que a las televisiones, pues, en fin, las tertulias nunca hay escritores, pero bueno, tampoco hay físicos, ¿no? O biólogos moleculares, ¿no? Pues hay esta especie como de charlatanes, ¿no? De vendedores de Biblias sin Dios. Y bueno, pues ahí estamos los escritores, que tenemos nuestra pequeña fama cuando nos dan un premio, nos sacan en la prensa durante un día, 2 o 3, y luego volvemos, bueno, pues a nuestro anonimato, que no está mal, porque el silencio es muy importante, ¿no? Tanto ruido yo creo que te enloquece. El escritor también necesario. Ultimísima pregunta, bueno, hubo una frase, no sé si fue en una publicación o en tu blog, que a mí me dejó sin aliento, que suscribo, que aplaudo, que he repetido hasta la saciedad, que era: con las banderas habría que hacer relleno de colchones. Me pareció una cumbre. ¿Qué nos está pasando, Antonio? Y terminamos. Quiero hablar de literatura, no de política. ¿Qué nos está pasando con tantas banderas que, al fin y al cabo, pues estoy de acuerdo, habría que hacer relleno de colchones y todos dormiríamos muchísimo mejor? Yo creo que hay un problema de falta de fe, es decir, con el hundimiento de la religión, de las religiones convencionales, que bueno, pues han sido bastante desastrosas en toda su puesta en escena, con todo tipo de escándalos y líos y tal, la gente ha dejado de creer en los dioses convencionales, ¿no? Y necesitamos algo, ¿no? Igual que hay gente que cree que, bueno, pues a creer me parece que está muy bien, porque vemos ahora estos días, por ejemplo, Greta Thunberg, ¿no? Que se ha convertido en una especie de santa, ¿no? También está muy bien, ¿no? Encumbramos cosas, ¿no? Y las banderas, ¿no? La nación se han convertido en algo que es superior a uno mismo, ¿no? Una patria, un país es algo que es más grande que nosotros, ¿no? Nos sobrevivirá. Entonces, esa cosa más grande que nosotros es ese Dios que no encontramos. Hay mucha gente que lo encuentra pues en esa idea de la gran patria, la nación, la bandera, ¿no? Algo con lo que sentirse, ¿no? Identificado, esa especie como de plus del más allá. Yo a todos les recomiendo que lean libros, es decir, mi religión está en la literatura, ¿no? Mis iglesias son las bibliotecas, ¿no? Ahí es donde encuentro ese más allá, esa frontera, me lleva a mil sitios, me hace viajar al espacio, al subsuelo, al pasado, al futuro. Quiero decir, mi religión está en la literatura y yo hago proselitismo de ella y se la recomiendo muy fervientemente. Bueno, compartamos la religión con todos los espectadores y lectores en todas partes del mundo. Amemos los libros como creo que es nuestra principal religión. Olvidemos las banderas que nos están dando en todos los países muchísimos problemas, ¿no? Y amemos el arte, la literatura, el pensamiento y sobre todo la belleza de alguien que es capaz de escribir un monumento literario como hace. Antonio, encantadísimo, de verdad. Espero que vamos a reencontrarnos en otro libro que ya seguro que pues muchos están esperando, porque los lectores siempre estamos ávidos de gran literatura y no es fácil encontrar. Ojalá haya alguien ahí fuera. Antonio, por supuesto. Gracias. Un placer. A ti. Gracias. Hasta pronto.